En el episodio anterior de Pensamiento Espiral, continuamos nuestra conversación con el erudito catalán Domingo Ferrer, el responsable por más de 30 años de asistir a la obra del hermanito Cuauhtémoc y de los sucesores de doña Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita. En las primeras dos partes de esta trilogía, Domingo nos brindó un acercamiento nunca antes visto a la obra del hermanito Cuauhtémoc y a las vidas y labores del hijo de Pachita, don Enrique Ugalde, y posteriormente de don Israel Ugalde, nieto de la reconocida curandera. Si no has escuchado los episodios pasados, te invitamos a acercarte a ellos primero, para, de ese modo, poder apreciar la conclusión de esta trilogía en todo su esplendor. Para quienes han venido siguiendo el desarrollo de esta trilogía con atención, sin embargo, recordarán que la estructura de estas conversaciones se ha enfocado en explorar la obra del hermanito Cuauhtémoc, desde lo que Domingo nombró como la actual interlocución de la humanidad con Dios. Sí, Dios sigue siendo y lo será por la eternidad el que sostiene toda su obra, no solo el que la crea, sino el que la sostiene. Si Él no la sostiene, esta obra puede desaparecer como un soplo. Muy bien, y entonces necesitamos ser interlocutores, sí. ¿Y cuál va a ser nuestra interlocución? La de la fe y la del pensamiento. Retomando el hilo natural que se dio durante nuestra conversación con Domingo, en nuestro episodio anterior abrimos nuestra mente a las posibilidades que la física cuántica, la microfísica y la teología nos brindan para poder asimilar una obra tan compleja como la del hermanito Cuauhtémoc. Ahora que tu razón se ha abierto a las infinitas posibilidades del universo, te invitamos a abrir también tu corazón para escuchar, desde lo más profundo de tu ser, la forma en la que la fe, muy por el contrario de lo que piensan aquellos que la consideran un paradigma limitante o un sinónimo de debilidad mental, es realmente la última pieza del rompecabezas para enfrentarnos con el grandioso misterio de la creación y así sostener una interlocución consciente y transformadora con la totalidad. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram como @piensaespiral, en donde nos puedes escribir para contarnos tu opinión. Si te gusta este episodio, por favor no olvides dejarnos tu rating y suscribirte en Spotify, Apple Podcasts o YouTube. Esto nos ayudará mucho a seguir creciendo y a seguir creando contenido. Agradecemos también a uno de nuestros mecenas, Gerardo Ortiz de México, por hacer posible este episodio. Su apoyo y donaciones permiten sostener este proyecto educativo y de investigación. Si esta trilogía y nuestro trabajo te ayudaron de alguna manera, ya sea espiritual, emocional o física, y estás interesado en sumarte a nuestra comunidad de mecenas, en la descripción te dejamos los enlaces donde podrás apoyar a Pensamiento Espiral a cambio de una serie de beneficios exclusivos. Agradeceremos todo apoyo que nos permita seguir creando contenido independiente. De la misma forma, recuerda que si te gusta esta trilogía a través de nuestra página exclusiva para mecenas de Patreon, vamos a estar compartiendo fragmentos inéditos de nuestras conversaciones con Domingo, las cuales todavía guardan varios secretos que no pudimos incluir en estos episodios. En este contenido inédito, Domingo nos hablará más sobre las profecías de Nostradamus, los secretos de la Biblia, la verdad sobre la Atlántida y los viajes de Heródoto al Antiguo Egipto en busca del primer ciclo de civilizaciones en la Tierra. Ahora, sin más preámbulos, y honrando el tiempo que esperaste para el lanzamiento de este episodio, te presentamos la conclusión de la trilogía del hermanito. Estás escuchando Pensamiento Espiral, el podcast donde desaprendemos, descolonizamos y despertamos para sanar nuestra relación con la Madre Tierra. Una vez le pregunté a él qué era la fe. Porque verán, ya llevaba varios años en su casa de ustedes, en Coyoacán. Y yo había entendido todo, y en mi cabeza ya había cuadrado todo. Pero la fe no aparecía. La fe es un sentimiento muy profundo. Yo sabía todo y podía dar razón de todo, pero no podía decir que tenía fe. Y un día después del trabajo, él nos dio a cada uno una hojita y nos preguntó que escribiéramos ahí qué era para nosotros la obra o qué queríamos pedir. Y entonces yo pedí la fe, simplemente pedí la fe, y llegó, se convirtió en un sentimiento.
en un sentimiento fuerte. A partir de ese momento me acuerdo mucho de los que en Estados Unidos llaman los locos de Dios, que pronto se ponen a hablar con Dios y se pelean y se la rayan y le piden y le dicen. Y bueno, me acordaba de eso porque es una relación sin esos excesos, pero de esa índole. Y entonces le pregunté a don Enrique, ¿qué es la fe? Y él me contestó esto: la fe es la fuerza que nos hace vivir. Y automáticamente me cayó el 20, entendí. Todos los que vivimos tenemos fe, todos, si no, no viviríamos. Pero estamos en una situación similar al tránsito del animal al hombre. El animal sabía cosas, el animal sabe muchas cosas, pero no sabe que las sabe. Cuando el hombre pasó a saber que sabía cosas, se convirtió en el hombre. Pero en ese momento, sin saberlo, se obligó a la fe. Porque ahora solo por la fe podía tener la fuerza de vivir. Eso tenía que ir más allá de la simple intuición o de los simples condicionamientos del código genético. Tenía que ir más allá. ¿Cuál es nuestra situación ahora? Contribuir a dar conciencia al mundo de la fe que ya tiene y sobre todo de en quién tiene la fe. Cuando hablas con las personas a veces te dicen, bueno, yo sí creo en algo superior. Si crees en algo superior estamos jodidos, porque si es algo no es superior, es inferior. El más pequeño de los seres es más grande que la más grande de las cosas, en tanto que cosas. ¿Correcto? Porque a lo mejor lo consideramos cosas y también son seres, y ahí es otro boleto. Pero en tanto que cosas, el más pequeño de los seres es más grande que la más grande de las cosas. Por lo tanto, tenemos que llevar al mundo, hacerles saber, tienes fe, aunque no lo sepas, vives por la fe y debes de tomar conciencia de tu propia fe y de en quién, no en qué, en quién tienes fe. Es que yo creo en la energía. La energía es una cosa. ¿No? Sí, claro. Yo tengo energía. Cualquiera de nosotros tiene energía. Cualquiera de nosotros tiene química. Cualquiera de nosotros tiene materia. Pero si a mí me dicen, tú eres química, energía, materia, vas y chingas a tu madre. Porque yo soy alguien. Necesito todo eso para existir en este plano, pero no soy eso, yo soy alguien. Yo soy una intención, un propósito, una voluntad, una fe, un vínculo consciente con la totalidad que es Dios, porque Dios para mí es todo. Un vínculo consciente con esa totalidad que además también es alguien y con el que puedo tener una relación personal. Porque es persona, como yo, o más bien yo como él. Pero esa es nuestra época. Tomar conciencia, no darle la fe a la gente. Ya la tiene la fe, si no, no podría vivir, no tendría fuerza para vivir. Cuando vemos el empecinamiento con que cualquier ser humano pelea y lucha en condiciones inimaginables, porque vemos los héroes, no veas los héroes, ve la cotidianidad. Esa mujer que se quedó, doña Bárbara, que se quedó con 5 hijos en esta vida sin marido, sin oficio ni beneficio, sin ingresos, durmiendo bajo los puentes de Nonoalco, la heroicidad cotidiana de las gentes para vivir, para salir adelante, con enfermedades, con crisis, con crisis morales, con todo. Ven, si no tuvieran fe, no podrían vivir. En el momento en que la fe nos falla, nos morimos o nos suicidamos. No podemos seguir viviendo. Por lo tanto, ya tenemos fe. Lo que necesitamos es la conciencia de esa fe. Y sobre todo de en quién tenemos fe. En Dios y en nosotros mismos. En cada uno de nosotros mismos. Les hablaba antes de esa vez que nos pidió eso don Enrique, y yo pedí la fe, ¿se recuerdan?
Una de las consecuencias fue la siguiente. ¿Cómo definir ese sentimiento que te llegó con la fe? Una de las consecuencias es que desde ese momento, para mí, cada pensamiento es una oración. Estos pensamientos que he ido expresando ahora, para mí cada pensamiento era una oración dirigida a Dios. Fue una de las consecuencias de ese pedir la fe. Porque tenía todo organizado en mi cabeza, pero no tenía fe. En sentido estricto no creía. Podía dar razón de todo, pero no creía. Considerando que la fe de Domingo surgió tras pedirla directamente durante su tiempo acompañando la hora del hermanito, nos surgió la pregunta de qué otras experiencias junto al gran don Enrique contribuyeron a la consolidación de su fe. Domingo nos compartió algunas anécdotas mágicas que, con solo escucharlas, generaron en mí una sensación de asombro y amor que se extendió por todo mi cuerpo, trascendiendo las habituales barreras que mi racionalidad hubiese intentado poner en otros momentos. Desconozco por qué mi mente, usualmente rápida en caer en juicios y cuestionamientos, recibió esta información sin dificultad. Sin necesitar mayor explicación para convencerme, mi corazón supo que aquellas palabras de Domingo eran ciertas. Quizás fue por el lugar en el que nos encontrábamos, quizás fue por la persona con la que hablábamos, quizás hubo algo más, pero incluso hoy, que las vuelvo a escuchar al trabajar en este episodio, logro volver a sentir aquella poderosa sensación que me cuesta trabajo poner en palabras. Quizás la emoción que me invade a medida que escribo esto sea la misma fe a la que Domingo se refiere. Te invito a escuchar estas anécdotas con el corazón y enfocarte primeramente en qué sientes al escuchar estas historias. Tal vez te sorprendas ante las respuestas que tu cuerpo te pueda comunicar. Aquí abajo todo es para el hermanito. Aquí trabaja él. Esta es la sala de reposo. Al fondo está el templo. Aquí hay un pasillo. Al fondo hay un lugarcito donde espera la gente. Una farmacia. Aquí y arriba vivo yo. Toda esta es su casa. Porque además aquí eso lo he podido palpar. No me lo van a contar. He podido ver todo. Él era un hombre que tenía una capacidad mágica increíble, de la que nunca hablaba, y ahora su hijo igual, de la que nunca hablaba. Yo le vi dominar las aguas. Una vez estábamos en San Diego y estábamos en una caleta con una subidita, estábamos arriba, y le dice a una muchacha de Barcelona que venía con nosotros: entrale al agua, vete. Y a medida que ella iba entrando, el agua se iba apartando. Y entró más y más, y entonces llegó a un nivel en el que el nivel del agua estaba por arriba de su cabeza. Pero ella estaba en seco. Y le dice esta muchacha: bueno, ya salte. Y a medida que iba saliendo, el agua iba recuperando su nivel. Y había un compadre mío que falleció, lo fallecieron. Y él, el día antes, ¿cómo es la mente humana? El día antes había operado ahí, en Ciudad Juárez, y estábamos en San Diego. Como él había prestado la casa, cuando es así, al que prestó le dejan estar dentro, que vea todo. Entonces vio varias operaciones de cabeza, cerebro abierto, de corazón. No le impresionó. No le impresionó. Pone a esta muchacha en el agua, entra, sale, no le impresionó. Y al fondo había unas foquitas ahí jugando un poco más allá. Y en un momento terminado nos dice a nosotros que nos metiéramos en el agua, los pies, y después dice: ya sálganse, porque las focas ya se van a salir. Nos retiramos y efectivamente las focas inmediatamente se salieron a la playa. Eso sí le impresionó. Ustedes están muy gruesos, yo no quiero saber nada. Eso era lo menos impresionante. Hasta podías imaginar que el experto en focas detectó algún patrón de que ya se van a salir, ¿no? Eso sí le impresionó. Eso sí le impresionó. Bueno, curioso.
Así es la mente. Así son algunos. Le he visto levitar, le he visto atravesar paredes, atravesar puertas. Esta puerta es de hierro. En la noche tengo ahí una barra y la pongo y la atravieso. Él cuando quería venía y trabajaba en el templo y atravesaba la puerta. Y me despertaba. Sin llave. Sin llave ni nada, ¿verdad? Claro. Pero nunca se exhibía. Una vez fue a un simposio de magos, de chamanes. Y todos, no, yo hago esto, yo hago aquello. Y de pronto había un ventilador grandísimo, funcionando lento. Y les pregunta, ¿es toda la velocidad que tiene este ventilador? Sí. ¿Quieren que lo acelere? Sí. Se levanta, jala a la cadenita, lo acelera y se manda. Ahí hasta con humor lo agarraba. No mostraba nunca lo que era. Estábamos en Suiza y fuimos a Alemania, atravesando un cachito de Austria por la carretera. Y es una sierra que a la derecha tienes los Alpes, a la izquierda tienes lagos. Y va atravesando hasta Alemania. Y era la primera vez que iba a Alemania. Íbamos atravesando un arco iris, pero perfecto, de lado a lado, nosotros por en medio, 2, 3, 4, 5 y 6. Y la señora que iba con nosotros manejando, suiza ella, dice, lo están saludando, porque es la primera vez que va a Alemania. Íbamos a trabajar a veces a Puerto Vallarta. Y trabajábamos en un hotel, nos invitaba el dueño del hotel. Y entonces, de los más viejos de ahí, de Puerto Vallarta. Y de pronto nos invitaba, traía un barquito, vamos a navegar, todo esto. Era sistemático, no fallaba nunca. Íbamos caminando y atrás una docena de delfines brincando. Jamás falló. Y nos acompañaban todo el viaje, de donde fuéramos a donde fuéramos. Los animalitos iban felices sabiendo quién iba ahí. Sabiendo quién. Pero felices iban. Brincando y brincando y brincando. Es que a veces ocurre, sí, pero siempre y todo el viaje. Y una docena de perdido. No sé si mar adentro habían sido las ballenas, no lo sé. Ahí sí habría sido un pinche espectáculo. Sí, también. Domingo nos cuenta también sobre un aspecto poco conocido de la obra del hermanito Cuauhtémoc, los llamados aportes, que consisten en la aparente materialización de objetos. Este fenómeno es mencionado en los libros de Jacobo Greenberg dentro de las habilidades de Pachita y nos provee algunas explicaciones al respecto. Aprovechamos la ocasión para conversar y profundizar más en este sentido. Domingo ahora nos habla de esta ocurrencia dentro de las habilidades específicas de don Enrique. Hablamos nada más y no lo quisieron poner muy bien casi, de los aportes, ¿no? Los aportes son objetos que aparecen, que traen esos objetos existen, pero, o también pueden crearse en el sentido, en una ocasión le vi hacer a don Enrique. Había un amigo de él que ya falleció, que le gustaba la radiestesia, ¿no? Buscando. Dijo, te voy a hacer una plomada para que la hagas bien. Y entonces pidió azúcar y empezó a hacer así, el azúcar iba cayendo. Y a medida que iba cayendo formaba un cuarzo. Y le hizo un cuarzo de este pelo. Merlín, dice la historia de Merlín que hizo un cuarzo. Pues está el símbolo de Merlín con su mano así de un cuarzo. Así. Es el símbolo de Merlín. Bueno, no sé si Merlín lo hizo, ¿no? Don Enrique sí, yo ahí estaba. Y yo le servía el azúcar. Y todavía quedaron algunos granos de azúcar incrustados en algunos ángulos, 2 o 3, que no acabaron de integrarse. Es una transmutación total de la materia. El cuarzo es agua. Es agua fósil a grandísima presión. El azúcar tiene otros componentes, luego ahí hay una transmutación de la materia.
Domingo nos da una respuesta muy concreta sobre cómo es posible que todos estos fenómenos aparentemente imposibles puedan tomar lugar en este plano. ¿Por qué ocurre esta magia? Es la presencia de Dios. La magia le pertenece a Dios. Lo que nos pertenece a nosotros es la fe. Así es. Y por la fe, Él nos procura toda la magia necesaria. Y esa es blanca. Esa magia es magia, no es brujería. La que viene de Dios jamás es brujería. El que busca la magia en primera persona suele encontrar la brujería. Le pasó a Castañeda, probablemente le pasó a Grinder. El que busca la magia en primera persona, nuestra magia es la fe. La fe por la que pensamos, la fe por la que conocemos, la fe por la que recibimos de Dios todo lo que tengamos que recibir. A medida que íbamos hablando con él, Domingo nos compartía más recuerdos y eventos sorprendentes que vivió junto a don Enrique y el hermanito Cuauhtémoc. En la casa, vino a trabajar a la casa porque le cayó, no la Procuraduría, no. Ustedes no se acuerdan de eso. Forma parte de la historia de México, pero es muy importante. Los judiciales, cada judicial traía al lado una madrina. ¿Qué era una madrina? Era un ciudadano que no era judicial y se la vivía al lado del judicial para hacer sus maldituras. Para ir a robar, para ir a esto. Cada judicial traía una madrina, que ni era judicial, ni cobraba de la Procuraduría, ni nada. Nada más para hacer sus mamadas. Entonces le cayeron un grupo de madrinas, con armas largas, en la raza donde trabajaba. Y dio la casualidad que ese día yo había llevado un amigo mío. Yo entonces vendía computadoras y entonces había suministrado computadoras a la Procuraduría del Distrito Federal. Y el jefe de sistemas era amigo mío, tenía un problema del corazón, lo mandé a consulta, cosa inhabitual, el mismo día de la consulta lo operó porque era del corazón. Si quiere, ahora. Es que no tengo sábana, no importa. Es que no traigo dinero, no importa. Si quiere ahora, porque esto no está para esperar. Entonces fue consulta, operación, estaba tendido en el reposo y caen estos babosos. Y se llevaron unas motos del señor, computadoras y el que la acompañaba era su yerno de este señor. Y él entra a la sala y saca la credencial del señor y se la enseña a estos. No sabían quién eran estos, pero era un tercer nivel, un segundo nivel. Un segundo nivel de la Procuraduría. Y salieron despavoridos, cargando lo que habían cargado. Con todo y cargas se fueron, ¿no? Es decir, que lo ayudó, la intervención de ese amigo mío lo ayudó. Y entonces ya vino a trabajar a la casa a Coyoacán. Y entonces me tocó de todo, pero absolutamente de todo. Y sobre todo que después de trabajar hacíamos un convivio. Él acababa de trabajar sobre las 3 de la madrugada. No, acababa sobre las 12, 12 y media, pero luego seguía trabajando mientras hacíamos un convivio, ya en otro plano. Y ahí siempre platicábamos y me comentaban cosas. Para mí era todo nuevo, estaban en la casa, me comentaban cosas que a veces me hacían ruido para procesarlo, ¿no? Y en esa etapa me contestaban por televisión. Yo tenía la costumbre, cuando todo se había acabado, arreglaba todo y me iba a dormir ya sobre las 3:30 o 4 de la madrugada, y entonces no había más que Canal 11 del Politécnico, después hubo el 20, el 40, pero en aquel momento para algún programa más o menos solo era el Canal 11. Entonces me cuentan que estaban en Barcelona, y este que me habló antes, es una anécdota de este cuate que me habló antes, que había estado en México, pero no tiene mucho sutileza de los referentes mexicanos. Entonces, allá todo el día los traía con la pinche broma de pinches indios mexicanos. Estos ya estaban hasta la madre. Ya la 40ª vez que les había dicho esto, ya estaban hasta la madre. Y ni modo de decir nada, era el de la casa, era el de... Llega la noche, llega el hermanito y agarra al más enojado y le dice: mire, pequeño, no se enoje.
Este pequeño no sabe lo que dice. Indio quiere decir la raza perfecta. Cabrón, pero a mí me hizo ruido. A ver, indio es un término que estos traían, que se equivocaron, que pensaron que era la India. Entonces, ¿qué querrá decir indio? ¿Cuál será la etimología de indio? Se me acerca don Enrique y me repite en voz alta mi pregunta. ¿Qué significa indio, don Domingo? Bueno, me voy a dormir, prendo la televisión, Canal 11, programa sobre la India. Justo cuando daban la etimología de la palabra india. Era una palabra drávida de los antiguos habitantes de la India que aplicaron a los nuevos habitantes de la India, que eran estirados, y ellos en drávida le llamaron la raza perfecta, que resulta ser india. Cabrón. Entonces la pinche vida me ha interesado algo de la India, nunca supe la etimología. Surgió el problema, prendo la televisión y me sacan esto. Alto ahí, esto, una sincronía ahí. Esto no es. Y se repitió 25 veces. Se repitió 25 veces. Ya después dije, ahora ya por tu cuenta, cabrón. Ahora ya te ayudamos. Domingo nos da otro ejemplo de lo que él llama respuestas por televisión. En este caso, nos cuenta más acerca de cómo obran los cambios físicos tras las cirugías espirituales realizadas por el hermanito y plantea la pregunta: ¿podrían ser estas curaciones milagrosas productos de algún efecto placebo? Llega, otro día me comentan que, y esto lo constaté después, hay una disparidad temporal entre el estudio médico y el estado real de la persona. Está el que llega, que el estudio médico dice que está bien, pero ya está enfermo. Y está el que ya lo ayuda el hermanito y ya se curó, y el estudio médico dice que sigue enfermo. El cuerpo sí lo detecta. Cuando ya se curó, el cuerpo está bien y se siente bien, pero el estudio no. Al paso del tiempo se ponen de acuerdo, el estudio y el estado físico de la persona. Cuando me cuentan esto, con menos elaboración de lo que me conté ahora, me lo cuentan más a boca de jarro, viene el ruido mental. No será una especie de autosugestión de término corto, no será una especie de efecto placebo. Voy a dormir, prendo la televisión. El primer milagro de Lourdes es un cantero, joven cantero, que estaba al lado de la Subiru. Cuando porque además no es como dijeron, sino que escarbó en el barro y salió el agua. Este cuate estaba tuerto. Quedó tuerto esculpiéndole una imagen a la Virgen, una esquirla, y andaba despotricando. Muy buena la Virgen. Yo le hacía una imagen y ella me dejó tuerto. Buenísima la Virgen. Andaba despotricando. Y entonces tuvo la iniciativa, agarra el barro y se lo embarra. Y pasó a ver. Le habían hecho estudios, le siguieron, todavía vivió 34 años. Recuperó la visión, nunca la perdió. Clínicamente siguió siendo tuerto hasta el fin de sus días. Nunca pudieron detectar una diferencia en ese ojo entre el antes y el después. Pero él recuperó la visión y nunca la perdió. Recuperó la función y nunca la perdió. Era mi respuesta. Porque fue en el acto. Fue subir, prender y punto, en el acto. Considerando todos los fenómenos aparentemente imposibles de los que Domingo ha sido testigo a lo largo de su vida, decidimos preguntarle puntualmente por su perspectiva en algunos temas más específicos. El primero de ellos, su concepción sobre la muerte y el más allá. Para empezar, su relación con la muerte tenía que ser fatalmente distinta, porque ellos tenían la plena y absoluta seguridad de que al morir pasaban a otro plano muy superior a este. Y era cierto. Y además ellos tenían la certeza de que una vez que hacían su sacrificio, ellos todos los días iban a rodear el sol junto al joven Tezcatlipoca, ¿no?
Pero lo esencial es que para ellos irse del otro lado era ir a una vida superior. Y además tenían la constancia permanente, porque convivían con ese más allá y con esos seres del más allá. Convivían con ellos. Con relación. La muerte, o sea, no tener miedo es una forma de locura. Tenemos que vivir. Y por lo tanto tenemos que, nuestro instinto de conservación tiene que actuar. Sí, pero no tener ese temor a la muerte, esa especie de cosa oscura, porque no, detrás está una vida muy superior. Claro que tampoco entramos automáticamente a esa vida superior, depende de 1000 circunstancias, pero entramos, ¿no? Está a nuestro alcance esa vida superior, ahí está. Allá también tenemos que dirigirnos. Ese es el papel de la muerte. La muerte como ser existe. Este es un universo de seres, no de cosas. Pero la función de la muerte no es que ahí la santa muerte y para que no me agarren la hierba los del narco. No. La muerte tiene una función. Cuando nos morimos, pasamos del otro lado, llegamos radicalmente pendejos. ¿Ahora yo qué hago aquí? Bueno, esa es la función de la muerte. Mira, aquí hay un caminito, tienes que seguir este caminito, etc. Esa es su función. Ayudarnos en ese tránsito. Que de por sí es un tránsito hermoso. Todos los que han podido visualizarlo, es un tránsito hermoso, es un tránsito hacia la luz. Ahora, no automáticamente estamos frente a Dios. Ayer les hablaba de esas veces que me andaban respondiendo por televisión. Entonces, en una ocasión había fallecido mi padre. Y en una ocasión, venía a trabajar el hermanito, mi madre todavía vivía, falleció de 102. Ella dormía arriba de donde trabajaba el hermanito y la iba yo a saludar en la noche. Ya la dejaba y ya me integraba a la chamba del hermanito, que duraba hasta la madrugada. Y al irla a despedir, tuve la sensación, yo nunca he visto nada, percibo pero no veo. Tuve la sensación que en el quicio de la puerta de mi madre, ahí estaba mi padre. Pero no lo vi, ya bajé. Y al día siguiente bajo a desayunar, ella se levantaba temprano, bajo a desayunar con ella y me dice: ni bien te fuiste, ahí estaba tu padre, en el quicio de la puerta. Y me vino a decir: tienes el pendiente, cuando se va alguien estará bien, cómo está, qué le pasa. Y me vino a decir: estoy muy bien. Diles a todos que estoy muy bien, estoy estupendo. Era una expresión suya, así, era a la vez flemático y enfático. Estoy estupendo. Y mi madre lo quiso abrazar. Y él dijo: no, ni tú me puedes tocar a mí, ni yo te puedo tocar a ti. Pero diles que estoy muy bien. Y se desapareció. Yo tuve la sensación de que eso era una vivencia, ¿no? Entonces, era Jueves Santo para eso. Era Jueves Santo. Llego del trabajo, prendo la televisión, película de Jueves Santo, donde María Magdalena se encuentra con Jesús saliendo de la tumba y lo quiere abrazar. Y Jesús le dice: no me puedes tocar porque todavía no he sido presentado al Padre. Esa era la respuesta. Incluso él tuvo que desintoxicarse de la materia para ser presentado al Padre. Nada más que le llevó 3 días. Normalmente, ya después hablé con don Enrique. Don Enrique era un hombre igual que Israel, que no te dice las cosas por decirte: mira, para que te enteres. No. Solo cada vez que lo necesitas te aclara el punto, nada más. Y ahí me dijo: mire, cuando nos vamos, si nos vamos mal, ahí podemos hacer desastre y medio, tocar, molestar, perturbar. Si nos vamos bien, allá nos tienen tranquilitos durante 7 años, sin poder tocar a los vivos. A los 7 años, si para ayudar tienes que tocar a los vivos, ya lo puedes hacer. En el caso de Jesús duró 3 días, pero también necesitó, aunque fuera 3 días.
¿Y qué ocurre después de eso? Hasta ahí eres presentado al Padre. Pero ahí lo curioso es la respuesta. Como decíamos ayer, cada vez que se planteaba la pregunta, se planteaba la respuesta. Y como ayer no grabaron, van a decir, ¿y qué decían ayer? Alguna de las que mencionamos, ¿no? Sí. La de la India, o la de Fátima, ¿no? Cada vez me contestaban por televisión, conté hasta 25 veces. Porque claro, como yo era recién llegado y los recibía en la casa y platicando con los compañeros me bombardeaban con mil temas, ¿no? Y había que organizarlos en su cabeza y algunos te hacían ruido, ¿no? Entonces me ayudaban por esa vía, ya después, ¿no? Y después dijeron, bueno, ahora tú sabrás cómo te las compones, ¿no? Contestaban puntualmente por televisión cosas como la de la etimología de indio. Acercándonos al final de nuestra conversación, y a medida que le preguntamos a Domingo sobre cómo aportar a la transformación y el cambio de conciencia de nuestra humanidad, Domingo tocó un tema que nos sorprendió y nos llevó a cuestionar a mucha mayor profundidad nuestro lugar en el cosmos y dentro de la obra de Dios. Este es el chiste de la obra de creer en Dios. Este es el chiste, lo que hay que llegar a transmitir, pero luego habrá que transmitir más cosas. Tenemos que volvernos hacia Dios, porque cuando las cosas ocurran, o sea, decimos, es que tiene que haber un cambio de conciencia. A ver, si necesitamos un cambio de conciencia que reúna todas estas condiciones reales de nuestra relación con el mundo, podemos esperar otros 2000 años. No, lo que va a ocurrir es otra cosa. Necesitamos un cambio de conciencia suficiente como para saber que Dios existe, voltear hacia Él y pedirle, quítanos el mal de encima, permite que tu Hijo vuelva, permítenos entrar en conocimiento con los seres que pueblan el espacio. El espacio donde quiera viven seres capaces de racionalidad como nosotros, más avanzados, menos avanzados, pero seres racionales como nosotros. Seres cada uno de los cuales demuestra también la existencia de Dios. Los extraterrestres visitaron a Juan 23. Y eso lo reportó su secretario, Monseñor Capovilla, en el año 62. ¿Juan 23? Sí, sí. En el año 62, no sé si lo ubican, pero fue el año de la crisis de los cohetes de Cuba. Sí. Estuvimos así de una guerra atómica, pero así. En julio del año 62 estaban Juan 23 y su secretario, Monseñor Capovilla, paseando por los jardines de Castel Gandolfo, la residencia de verano de los papas. Y 20 metros delante de ellos aterriza un platillo volador, un ovni. Y baja un ser similar al hombre con algunas diferencias. Cuenta Capovilla que tanto el objeto como él desprendían una luz dorada. Se dan cuenta que eso es algo absolutamente extraordinario, se arrodillan, el Papa y Capovilla, hacen oración. Cuando levantan la vista, ahí está ese ser esperándolos. Se adelanta Juan 23 a platicar con ese ser, Capovilla queda atrás. Estuvo 20 minutos platicando con ese ser. Vuelve y toda la explicación que le da Juan 23 a Capovilla es: los hijos de Dios habitan donde quieran vivir. Y es todo lo que la noticia da. Luego uno se puede interrogar, ¿por qué? Lo visitaron. Lo visitaron por lo que iba a pasar en octubre. Porque ahí el Papa tuvo una intervención probablemente determinante. ¿Cuál? Estaban frente a frente rusos y americanos. Ni Kennedy ni Khrushchev querían la guerra. Ni el pueblo ruso ni el pueblo americano quería la guerra. Pero detrás tenían todos una casta militar dura
que quería la guerra, no querían perder la cara. Y ni Khrushchev podía perder la cara frente a su casta militar, ni Kennedy la podía perder frente a la suya. ¿Y cómo resuelves eso? Para que no pierdan la cara. Y el Papa les manda una carta a cada uno, diciéndoles que él les pide que... Entonces, les permite retroceder sin perder la cara. Nos lo pidió el Papa. Les permite retroceder sin perder la cara. Estos son hechos. Lo que no es un hecho, que es una especulación mía, pienso que por eso lo visitaron, para instrumentarlo. Incluso el otro día vi una película y hay una frase anodina que puede revelar parte de eso. Están dentro del Vaticano discutiendo con los cardenales, que tampoco querían la carta a Khrushchev. Los comunistas son nuestros enemigos, están matando a los católicos, ¿qué carta le vamos a mandar? Estamos cediendo ante el comunismo. Y él les contesta, es como un mensaje que nos llega de más allá de las estrellas. No hicieron caso de lo que os han dicho del Papa, pero ahí estaba, a mi modo de ver, reflejando lo que había pasado en julio, agosto, septiembre, octubre, 3 meses antes había pasado eso, ¿no? Porque ellos están al pendiente nuestro, pero ojo, también hay seres, también hay mundos dominados por el mal. Hay mundos que pueden viajar, que llegan aquí dominados por el mal. Ustedes que entran a la computación, entren en el año 1556, está en los archivos de Zúrich, se reportó en algunos pasquines de la época, hubo un combate celestial sobre Nuremberg, la ciudad donde después estaba la gran explosión del nazismo y donde se juzgó a los nazis también. Y cuentan que eran unas naves grandes como cruces, de las que salían multitud de naves chicas que describen como los platillos voladores, y se disparaban y se derribaban. Y duró 3 horas la batalla. Y 5 años después ocurrió lo mismo sobre Basel, Basilea en español, una ciudad suiza en la frontera franco-alemana. En español es Basilea, en francés es Basel, Val, y en alemán es Basel. Bueno, lo mismo, también unas horas. Bueno, y es de lógica elemental. Si se estaban disparando y tumbando, primero, los dos eran capaces de atravesar el espacio, ¿no? Eran, por tanto, los dos no podían ser buenos, si no, los habrían estado disparando. O los dos eran malos y estaban decidiendo quién nos iba a chingar. Era más malo. O uno era malo y el otro era bueno, y el bueno nos estaba defendiendo. Pero los dos buenos no podían ser. Eso lo van a encontrar en internet, sobre la ciudad de Nuremberg, y los pasquines de las dos, de Basel, de Basilea y de Nuremberg, están en la hemeroteca de Zúrich, otra ciudad suiza. Los de Dios pueblan el universo. Sí, sin duda. Y si nos volvemos hacia Dios y le pedimos, veremos venir a Jesús a la diestra del Padre, veremos venir a los hermanos mayores, así les llama el hermanito a estos seres con los que ellos interactúan. Íbamos a trabajar a Cuernavaca y ahí llegábamos a lo mejor a medianoche, a la 1, la gente nos esperaba, pero ellos ya sabían cuándo íbamos a llegar. Se pasaba un objeto en la vertical 15 minutos antes de que llegáramos. Nos reportaban ellos. Ellos están en interacción y en conocimiento con todos esos seres. Es cosa de volverse hacia Dios. Es cosa de que hagamos en la paz en la que estamos, porque estamos en la paz, en relación a cómo estaríamos si hubiera ocurrido lo que iba a ocurrir. Que en esta vía bondadosa por la que estamos transcurriendo, nos volvamos hacia Dios, como lo hubiera hecho la humanidad del fondo de su desvalidez total. ¿Sí me explico? A eso se resume todo. Y eso sí implica un cambio de conciencia, que no podemos inventar. Imagínense la humanidad que ahora sí vea a Jesús
que vea a los hermanos mayores, que vea a los apóstoles, que vea al pueblo azteca y a todos los pueblos primigenios, que no primitivos, que están colaborando con ellos, de todo el mundo. Están los espartanos, están los purépechas, están los vikingos. Los vikingos anduvieron por aquí en las Américas. Domingo comienza a hablar más sobre el cambio de conciencia que debe vivir la humanidad para poder evolucionar como especie. Decido preguntarle acerca de cómo podría ser posible gestar este cambio de conciencia. Su respuesta nos reafirma el papel que la fe ha de jugar en la transformación que nuestro planeta necesita. Si nosotros ahora nos queremos dirigir a la sociedad con un discurso ético, moral, bueno, ¿qué haremos que no hayan hecho las religiones durante 2000 años? ¿O qué vamos a pasar, 2000 años más? Para que a lo mejor tampoco se produzca ese cambio de conciencia. No, la cosa es distinta. Ese cambio de conciencia vendrá de Dios. Pero para que pueda venir de Dios, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Y cuál es nuestra parte? La humanidad tiene que tener conciencia de esta situación en la que ya tenemos fe, pero tenemos que tomar conciencia de nuestra fe. Y de en quién tenemos fe. Es decir, todo lo que hay que pedirle ahora a la gente, que crea en Dios y se vuelva hacia Dios para pedirle que por favor nos permita ese cambio, nos ayude a ese cambio de conciencia, que por favor nos quite el maligno de encima, que por favor nos permita entrar en contacto con los seres capaces de razón que ya pueblan el universo, que por favor permita la segunda venida de su Hijo ya, que por favor nos permita entrar en contacto con todos los seres que han estado en esta tierra y que ahora están del otro lado, sirviéndolo a Él y sirviéndonos a nosotros. Que nos permita tomar contacto consciente con esto. Si la humanidad se vuelve hacia Dios pidiéndole esto, Dios lo permitirá. Y ahí es donde viene el cambio de conciencia. Ahí sí no necesitaremos 2000 años. Imagínate que de pronto veamos a nuestro Señor Jesucristo viniendo a la diestra del Padre, que veamos la llegada de lo que el hermanito Cuauhtémoc llama los hermanos mayores, los extraterrestres, los que pueblan el universo, capaces de razón, que nos quiten aquel de encima. Eso sí sería un inimaginable cambio de conciencia. Un inimaginable cambio. Pues bien, ese cambio de conciencia está a nuestro alcance, Dios mediante. Es decir, lo tiene que hacer Dios, pero para Él hacerlo se lo tenemos que pedir. Y no porque discolés de su parte, es que si no me lo piden yo no lo hago, no por díscolo, sino por respeto a nuestro libre albedrío. Él nos ha dado libre albedrío, si no se lo pedimos, Él no viene aquí a imponernos ese cambio. Si se lo pedimos, sí. ¿Entienden? Es un movimiento a dos partes, donde la parte esencial la hará Dios, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, sin la cual Dios no está en condiciones de hacer su parte, por respeto a nuestro libre albedrío. ¿Sí me explico? Este es el kit. Para eso, claro está, tenemos que creer en Dios. Tenemos que creer también que el maligno existe, por hechos del libre albedrío, porque es un ser que Dios creó. Luego Dios creó el mal. No, Dios no creó el mal, Dios lo creó a Él. Y Él, por su mala cabeza, porque también es un ser limitado, porque un ser total, solo Dios, ilimitado, solo Dios, perfecto, solo Dios. Entonces, no nos tenemos que asombrar, pero el hecho es que existe y le pedimos que nos lo quite de encima. Porque además, en su ambición, Él se va quedando todos nuestros pecados, es decir, todas las maldades que hacemos, porque le dan más poder.
el día que nos lo quiten de encima, se llevará el paquete de nuestras maldades. En su ambición se las ha ido quedando, ¿sí me explico? Bueno, pues con tu pan te lo comas. Has sido mi tentador, te ha convenido cada uno de mis errores. Los querías para ti, tuyos son, tuyos son, tuyos son. Pero eso hay que entenderlo. Si no lo entendemos, no lo podemos pedir. Y los pedidos a Dios tienen que ser precisos, exactos. No, ayúdanos, no. Exactos. Porque esa exactitud es nuestra conciencia. Si no tenemos conciencia, no habrá exactitud en nuestro pedido. Señor, quítanoslo de encima. Señor, permite que conozcamos a tu Hijo. Señor, permítenos entrar en contacto con esos seres capaces de razón como nosotros, pero que ya están mucho más allá y que están contigo, porque los que no estén contigo tampoco los quiero. Los que estén contigo. ¿Sí me explico? Eso es lo que hay que pedirle. Y si nos remitiéramos al lado malo, a lo que estaríamos pasando si Dios no le hubiera puesto remedio. No solamente el hombre se volvía hacia Dios del fondo de su desvalidez total, allá por el año 28, sino que además al Dios intervenir y quitarle aquel de encima, creaba lo que Nostradamus llamaba el gobierno de la máquina redonda, es decir, el primer gobierno mundial. Porque si se produce ese cambio de conciencia, entonces estaremos en condiciones de considerarnos como lo que somos, una fraternidad de hijos de Dios, que no tienen por qué no tener un gobierno mundial. Lo necesitamos. Si no, no podemos enfrentar la ecología, por ejemplo. ¿Qué? ¿Vamos a enfrentarla aquí? Y un papanatas como Trump o como Bolsonaro o como qué sé yo, o como el de aquí. ¿Saben lo que quiere hacer el de aquí, pendejo? Nuestras refinerías, López Portillo las compró obsoletas. En Estados Unidos, cuando una refinería produce el 2% de combustible, se considera ya viejolona. Nuestras refinerías producen el 40% de combustible. ¿Sabes lo que significa? Lo quiere quemar. Quiere que el Pemex se lo regale a Comisión Federal para producir electricidad. Pavoroso, es 100 veces peor que el carbón, cancerígeno. Bueno. El Señor está contra las energías limpias. Forma parte de la maldad. Se fue al África a hacer ahí amarres con la oscuridad. Las tiene todas. Pero eso tiene una expresión humana, una expresión política, es inseparable. Es inseparable. Y todos esos malvados y perversos se arropan con la supuesta superioridad moral. Yo soy el moral. Porque yo quiero la igualdad, yo quiero lo mismo para todos, yo no quiero que haya ricos y pobres, yo quiero que solo haya gente que tenga para vivir lo necesario, yo soy... No, tú niegas la libertad, y al negar la libertad lo niegas todo, y todo lo que me prometas será mentira, porque sin libertad no tendremos justicia social. Y no tendremos bienestar, y no tendremos progreso, y no reduciremos la pobreza, aumentará. Esa es la clave en cuanto a tu pregunta, Angélica. Esa es la clave. Ese cambio de conciencia vendrá de la mano de Dios, pero no vendrá en el vacío, vendrá a pedido nuestro. Esa es la clave. Vendrá a pedido nuestro. Y no podemos hacer el pedido si no creemos en Dios.
si no creemos que el otro también existe, que para nada es Dios como pretende, pero existe, ¿verdad? Si no creemos en que el universo está poblado de seres de razón como nosotros, y eso hay que pedírselo. Déjanos entrar en contacto, haznos entrar en contacto, por favor, con tu Hijo. Quítanos ese enemigo de encima, que es tu enemigo y el nuestro. Quítanoslo de encima. Haznos entrar en contacto con esos seres que pueblan el universo. Haznos entrar en contacto con tus seres de luz, todos esos seres que estuvieron en esta tierra y que ya del otro lado ahora forman tu corte celestial, tus huestes, los que están peleando por nosotros. Y a la mayor gloria de Dios, el pedido tiene que ser ese, preciso, exacto, para que Dios nos lo otorgue. Y ahí sí viene el cambio de conciencia. Imagínense cómo llegamos los extraterrestres, que además los extraterrestres, los hermanos mayores que están con Dios, tienen plena conciencia de la existencia de Dios. Ahí también nos vamos a ver reflejados, porque se nos ha metido en la cabeza una regla de tres estúpida, que contra más ciencia, menos Dios, y que contra más conocimiento, menos necesitamos a Dios. Y al contrario, esos seres sacan su conocimiento de su conciencia de Dios. De ahí sacan su conocimiento de su fe. Imagínate que vamos a conocerlos a seres que fatalmente, si vienen aquí, es porque tienen un desarrollo tecnológico que nosotros no tenemos, ni de lejos. Y sin embargo, al conocerlos a ellos, conoceremos seres con una regla de tres distinta, precisamente porque tienen un desarrollo tecnológico inconmensurablemente superior al nuestro, tienen una fe consubstancial en Dios. Y eso nos cambia el chip. Ah, cabrón, nuestro chip estaba invertido. Pues sí, cabrón, se has invertido incluso el chip de tu propia racionalidad. Pensemos en estos términos. Sí. ¿Creemos acaso que en seco nosotros ahora podemos provocar en nuestras mentes un cambio de conciencia equivalente al que significará ver todo esto? No podemos fabricar. Pero lo que sí podemos es crear las condiciones para que eso ocurra. Y las condiciones se limitan a pedírselo a Dios. A eso se limitan estas condiciones. Eso sí podemos hacerlo. Eso sí. No vamos a salir a la calle como predicadores, pórtense bien, la moral, que no. De eso se han encargado las religiones hace 5.000 años, al pedo en parte, con éxito en parte. Bueno, no, ahora se trata de otra cosa. Pidamos esto ya, ahora es cuando. Pidamos esto ya, pidámoselo a Dios ya. La humanidad entera, pidámoselo ya a Dios. Y Él lo permitirá. Hecho, muchachos. Perfecto, no, pues ¿qué le puedo decir? La trilogía que acabas de escuchar fue el resultado de largas conversaciones con Domingo Ferrer, las cuales duraron más de 7 horas y fueron grabadas en el transcurso de 2 días. Es claro que los mensajes que nos deja este erudito sobrepasan toda expectativa. En el caso de nuestro equipo, llegamos a la casa de Domingo en la Ciudad de México buscando información sobre la curandera Pachita, las historias de Greenberg y Jodorowsky, pero terminamos por encontrar respuestas a preguntas que ni siquiera sabíamos que teníamos y que ahora nos conducen con muchísima mayor profundidad en diferentes senderos de indagación para acercarnos a Dios desde nuestra propia racionalidad y nuestra propia fe. Este ciclo de conversaciones nos llevó en un viaje de reflexión que empezó con desaprender todo lo que creíamos conocer sobre los aztecas y los pueblos primigenios, pasando por la conexión entre la racionalidad y su origen en la búsqueda de Dios y culminando con la importancia de la fe, siendo este nuestro don para crear un cambio de conciencia para toda la humanidad. Tras mucha reflexión,
Pensamiento Espiral te invita a reforzar, profundizar y volver a escuchar cada uno de los mensajes de domingo. Si bien todos tenemos diferentes perspectivas sobre los temas hablados en esta trilogía, esperamos converger en la idea de que se necesita un cambio de conciencia, un cambio que nos una, un cambio que nos ayude a sanar nuestra relación con la Madre Tierra y permita una transformación del organismo planetario del que nuestra especie hace parte. Durante los tiempos de crisis y guerra en los que vivimos, el ser humano se ha dejado llevar por las ansias de poder y por el egoísmo, alejándose de su verdadera esencia divina. Hemos ignorado el hecho de que primeramente somos seres espirituales con un mismo punto de origen, conformando la totalidad de la creación. Te invitamos a reconectar con el ser primordial y la fuente creadora de nuestro universo, aquella energía padre-madre a la cual los mexicas llamaron Ometeotl. Te invitamos a conectar con tu propia concepción de lo que es Dios, en tus propios términos y lenguaje. Te invitamos a sumarte a un rezo colectivo, independiente de raza, religión o nacionalidad, para pedir este cambio de conciencia que es tan necesario y urgente en este momento de nuestra historia. Este es el momento. Unamos nuestra voz en una misma plegaria, converjamos como hermanos y pidamos a la fuerza cósmica dentro de nuestro interior para que nos ayude a sanar nuestra relación con el mundo espiritual y con la Madre Tierra. Confiemos en esa fuerza que nos permite estar vivos y juntos, volvamos a soñar con un nuevo mundo más justo, más equilibrado, más respetuoso de todas las formas de vida que habitan en el universo y más lleno de amor. Por medio de la fe lograremos todo aquello que parece imposible e irrealizable. Este podcast es producido de manera independiente por Juan Diego Beltrán y Angélica Daza. Si deseas contribuir a la construcción de esta comunidad, puedes volverte Patreon o donar en nuestra campaña de Baki. A cambio de tu apoyo, recibirás una gran variedad de beneficios exclusivos. Puedes encontrar los links para sumarte al IU Pensamiento Espiral en la descripción del episodio. Tu contribución será usada para continuar tejiendo el conocimiento y ampliando el alcance de la sabiduría ancestral.